acompañarnos. El día de hoy hablaremos todo sobre la SAS. Bueno, tenemos un invitado especial, ya les voy a presentar en un ratito. Como saben, como siempre quiero enfatizarles que este es un espacio donde vamos a tratar de ser lo más amigable técnicamente, donde ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran. Aprovechemos este espacio. Estamos aquí para solventar sus dudas. Siéntanse en casa. Esto es una charla amena entre ustedes y nosotros. Quiero dar un antecedente, como ha sido todos en toda esta serie de webinars que hemos estado haciendo con respecto a la ley de emprendimiento, ahora con el tema de la SAS. Durante todo el trabajo que la AI ha hecho durante este tiempo, desde que inició el tema de la propuesta en el 2013, la AI vio que el ecosistema necesitaba un cambio en temas societarios. Esto hace que se haga el análisis de un montón de normativas, de comparación de legislaciones, como para llegar a la mejor propuesta, pero siempre el cambio era un poco, da un poco de inestabilidad, un poco de miedo, y dentro de todo en el proceso la superintendencia sí tuvo algunos reparos en el tiempo, pero por suerte llegó Esteban, que ya les voy a presentar, para poder alinear con lo que realmente necesitaba el ecosistema y poder introducir este cambio. Les presento a Esteban Ortiz, es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Salamanca. Es abogado especializado en asuntos corporativos y en particular experto en derecho societario y gobierno corporativo. Ha participado en la elaboración de los proyectos de reconocimiento de las sociedades de corporaciones simplificadas, empresas BIC en el Ecuador, entre otros. Fue profesor universitario de Derecho Mercantil. También es representante del Ecuador ante la OEA como punto focal para el desarrollo de la ley modelo sobre sociedades de acciones simplificadas. Actualmente ocupa el cargo de intendente de compañías de Quito. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Dani, y a la EI. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes. Bueno, como sabes, Esteban, o sea, más o menos los indicadores dentro de lo que era el ecosistema, siempre hemos querido acercarnos a lo que dice el Doing Business a Colombia, por así decirlo, que es nuestra realidad más cercana y donde realmente podemos palpar el impacto que ha tenido las sociedades de acciones simplificadas en el ecosistema. Entre esto, no sé si es que tú nos puedes dar como que vamos por todo lo que todo el mundo es la pregunta inicial. ¿Qué beneficios me da la SAS? ¿Por qué me tengo que escoger una SAS en vez de una figura tradicional societaria? Claro, mira, yo voy un poquito más allá y a la introducción que tú hacías. En el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, el mundo va hacia allá. Es decir, Estados Unidos, la discusión, estas discusiones en Estados Unidos se dieron hace 70 años, hace 80 años. En Delaware, las LLCs, que son las hermanas mayores, digámoslo así, porque son idénticas casi a nuestras SAS, fueron adoptadas hace muchísimos años, décadas, no estoy hablando, o sea, hay un desarrollo mundial. En Europa, lo mismo, en Europa en los años 80 se discutieron muchos de los temas y de las innovaciones que trae la SAS. En Francia en el año 95 se implementaron, pero también no solo hay que ver a las francesas, sino hay que ver también a las de Reino Unido, a las private companies, que son igualitas, que son muy parecidas. ¿Por qué? Porque el mundo en general, el mundo necesita una persona jurídica para hacer negocios, cerrada, a diferencia de las abiertas, de la anónima, ya estoy entrando en materia, y que permita a los emprendedores, a los medianos, pequeños, grandes, contar con una herramienta distinta, flexible. Es decir, esto es una necesidad del mercado, como tú muy bien lo mencionabas, y del mundo, como decía yo hace un momento. Pero como mencionabas en la introducción, estas son necesidades globales. Esto sucede, y de hecho la SAS se incorporó en Colombia, que parte y que de hecho es digamos, la punta de lanza, pero antes de Colombia había en Francia y antes había en Estados Unidos, que con distintos nombres, pero después de eso simplemente en Argentina, en México, en Uruguay se acaba de implementar, en Ecuador. Entonces,
son mecanismos y son modelos ya exitosos en otros lados y que, de hecho, nosotros adoptamos para, como, como tales, ayudar a los emprendedores. Como decía, son una necesidad del mercado. Si el mercado necesita esto. Y aquí entro a hacer una comparación con los tipos originales, originarios, los tipos tradicionales, y las anónimas, las limitadas. Es decir, nosotros todavía manteníamos un esquema de que teníamos que encontrar un segundo accionista, un segundo socio para poder firmar una escritura de constitución. Eso todavía se mantiene en las anónimas y en las limitadas. Pero claro, esto ya está superado en el tiempo, como digo, esta es una discusión, inclusive la discusión está superada en el tiempo. Y nosotros todavía lo manteníamos incomprensiblemente porque no se había modernizado la legislación. Y todavía lo mantenemos, de hecho, y siempre, acordémonos, los empresarios, las personas que nos escuchan, que han estado dentro de este esquema de compañías. ¿Cuántas veces para constituir una compañía, no solo lo oneroso del tiempo y del dinero, sino también la búsqueda de alguien, del amigo de favor, del socio de favor, que así se llama, para que por favor me firme la escritura como una acción? Es decir, era mentirnos a nosotros mismos, porque yo no estoy buscando un socio para que sea socio, para asociarme y poder emprender en un negocio, sino simplemente para cumplir la formalidad. Entonces, fíjate ustedes cómo nos mentíamos, cómo la legislación es mentirosa, inclusive porque no se adapta a la necesidad. Y esto, claro, si nosotros vemos la génesis de la norma, y es una norma del año 63, la ley de compañías es del año 63, que tiene como base y como fundamento el Código de Comercio de 1906, y que tiene como base el Código de Comercio Napoleónico y el Código Civil de Andrés Bello. Y nuestra legislación civilista, nuestra tradición civilista, reconoce que el contrato es un documento firmado entre dos personas, Entonces nosotros nos quedamos con ese chip, contrato de compañía, entonces si es contrato tiene que tener dos personas. Fíjate tú lo anacrónico que resulta. La SAS ya resuelve este problema. La SAS dice, vea, usted puede constituirse con un solo accionista, un hito. No hace falta buscar a alguien más. Y, y fíjate cómo el mercado ha respondido de bien. De hoy por hoy, desde el 18 de mayo que se constituyó la primera SAS después de la aplicación, después de la vigencia de la ley y después de que la superintendencia logró adaptar el procedimiento porque nos cogió pandemia y hubo un periodo ahí complejo hasta poder adaptar todo e implementar, ¿no es cierto? Pero bueno, desde el 18 de mayo hasta la fecha, la información que tengo hasta hace unos días, se habían constituido más de 1.500 compañías SaaS ya en el país, en 4 o 5 meses, más de 1.500 compañías SaaS. Y muchísimas de ellas, no tengo el número, pero yo estoy convencido porque yo las veo, todas al menos las de Quito, inclusive las suyo, pero pues, todas, muchísimas compañías son de un solo socio, son unipersonales. Yo diría que hasta la gran mayoría son unipersonales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Claro, me dice muchísimo eso, ¿no? Que el mercado necesitaba, que el mercado decía, esto es lo que necesito. Entonces, o sea, cuando tú vas al supermercado y tú ves un producto y un producto es exitoso y el público lo compra, eso te demuestra que el producto está bien. Lo mismo pasa en estos casos para los inversionistas. Entonces se pueden constituir como un solo accionista. Adicionalmente hay otras características. No sé si quieres ir para allá y empezar a hablar de otras cosas. Sí, no, yo creo que para que todos los que nos están viendo y todos los emprendedores más que nada, es súper importante que vean, o sea, la naturaleza de las SAS es bajarles la carga, bajarles económica y de tramitología y de estos requisitos. Entonces, Esteban, o sea, más o menos tú viendo cómo vas tapando cada requisito, o sea, por ejemplo, ya no necesitan buscar el amigo, el familiar o lo que sea, el requisito para poder constituir, si no ya solo pueden hacerlo solos. El tema de la formalidad, por ejemplo, eso significa un documento privado en contra de una escritura, los costos que esto significa, y bueno, en general, las partes tal vez más básicas que hacen de los requisitos
de constitución de una SAS. Claro. Hay que partir por una cuestión. La SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, es un nuevo tipo de compañía. Entonces, lo primero que el inversionista tiene que preguntarse es, cuando empieza a hacer negocios, es, a ver, ¿quiero hacer negocios como persona natural o quiero hacer negocios a través de una compañía? A través de este gran invento que son las compañías para hacer negocios. Y si es que yo escojo como inversionista no hacer como persona natural porque tiene muchos riesgos, porque la empresa es muy grande, por muchas circunstancias, y escojo a un tipo societario, a una compañía, hay que entender que básicamente hay tres grandes tipos, y son los que yo recomiendo, hay más, pero en todo caso, tres grandes tipos societarios. La sociedad anónima y la compañía limitada, que las llamaremos las compañías tradicionales, los tipos tradicionales, para poder diferenciar de este nuevo tipo, y esta es la tercera compañía, la sociedad por acciones simplificada. ¿Ya? Entonces, la SAS es un nuevo tipo de compañía. ¿Ya? No es que por constituir una SAS yo tengo más o menos beneficios. No es que la SAS va a hacer que yo deje de cumplir mis obligaciones como compañía. Tengo que pagar impuestos, tengo que afiliar al IES, tengo que cumplir con mis obligaciones como cualquier persona jurídica. Es una, y esto es algo básico, o sea, solo lo que está sucediendo es que la ley de compañías lo que hace es, mire, ahí hay un nuevo elemento, una nueva herramienta para usted inversionista, ya tiene la anónima, la limitada, ahora tiene también la SAS. Y ahora sí, ¿en qué consiste la SAS? Entonces, vamos primero con las formalidades, que eso quizás es lo más fácil de entrar al tema y de entender. Primero, y a diferencia de los tipos tradicionales, la SAS no necesita escritura pública. Este es un primer gran paso. Es decir, usted no tiene, como empresario, no tiene que ir a la notaría y firmar un contrato, una escritura pública, un contrato de constitución ante el notario. Simplemente con un papelito, usted elabora su estatuto, que además es muy simple, elabora su estatuto, lo firma y listo. Esa es toda la formalidad necesaria para este tipo de compañías. Y adicionalmente también otro de los Claro, y grandes elementos. en ese sentido, Esteban, justamente ante este requisito o esta formalidad, parte también hay un ahorro tremendo, ¿no? En notaría, en abogados, en todos estos requisitos que ya era una carga para el emprendedor, o sea, decir, bueno, o sea, tengo que seguir poniendo de tal cantidad a estos requisitos que eran inevitables. En ese sentido también Claro, es súper bueno. Y les doy un hint aquí. Tanto la página web de la Superintendencia de Compañías como nosotros en AI, tomando los documentos públicos que tiene la Superintendencia, pueden ver los formatos, están en los links de la Superintendencia y de la AI, por si necesitan, no se frustren de cómo voy a hacer, porque siempre es como que no, tiene que ser un abogado, no. No, o sea, está público, vean, tanto los links tanto de las dos instituciones, y ahí se pueden ayudar con estos insumos para poder crear sus datos. claro, exactamente, ya iba, porque no solo que no tengo yo que firmar ante notario el documento constitutivo, sino que tampoco tengo que inscribir en el registro mercantil. Es un paso trascendental. Este impuesto a la constitución de compañías, que es pagar notario y pagar registro, se elimina. No existe más. La escritura de constitución ya no es un elemento formal necesario. Si usted quiere gastar, pues problema suyo, pero no es un elemento formal necesario. Salvo que exista aporte de inmuebles, porque ahí es por la transferencia del inmueble más que por la constitución de la compañía. Pero en todo caso, el inversionista lo que hace es firma un documento y lo inscribe o lo registra en la Superintendencia de Compañías, que es un registro que se consolida, un registro nacional por un lado, y además es gratuito. Entonces, hoy por hoy, lo que sucede con las SAS es que yo
En vez de ir a la notaría y después al registro, me elimino un intermediario y voy directamente al registro y después del registro mercantil a la superintendencia de compañías, que ese era el paso obligado en la constitución de compañías tradicionales, todavía lo es. Me quito todos estos intermediarios y voy directo a la superintendencia de compañías. Se acabaron los intermediarios, se acabaron los costos, la pérdida de tiempo por una formalidad, la pérdida de tiempo notario, la pérdida de tiempo por otra formalidad, registro mercantil, y la pérdida de tiempo por volver a la superintendencia de compañías. Aquí voy directo. Y voy al registro de sociedades, a la superintendencia de compañías, cero costo, inscribo la constitución, inscribo los nombramientos y la compañía está lista. Yo acabo de firmar ayer unas SAS que se constituyeron y habían ingresado en la mañana y por la tarde estaban listas. Si no hay observaciones en el cumplimiento de unos requisitos formales, por eso como tú bien decías, Dani, están las guías, están los modelos, está la información necesaria para tampoco equivocarnos, porque no necesito tampoco pagar un abogado, aunque a veces es necesario y hay veces que es importante asesorarse, pero ya no es una obligación, ya no es una obligación como cuando tenía yo que firmar una minuta, porque el único que podía firmar una minuta era un abogado para darle al notario y que el notario eleve escritura pública y me cobra el abogado, me cobra el notario y me cobra después el registro. Aquí ya se suprime todos esos pasos. El del abogado, yo soy abogado, pero sí tengo que reconocer que muchas veces es importante asesorarse y hay veces que es mejor para evitar pérdida de tiempo. Pero en definitiva, nos evitamos, déjame cierro nada más esta parte, nos evitamos todos estos intermediarios y puedo tener en un día, en horas, como les acabo de decir, en horas, la constitución de la compañía y con eso yo ya puedo dedicarme y concentrarme a producir. Y aquí hay otro elemento importante, y con esto cierro la parte de los costos, sobre todo los económicos, Dani, y es que este tipo de compañías también tiene una particularidad. No requiere de capital mínimo. El capital mínimo es desde $1 hasta el capital que usted quiera. Entonces tampoco tengo yo que estar depositando dinero en una cuenta de integración de capital o depositando dinero en la cuenta bancaria o depositando dinero en la cuenta capital. Ya puedo establecer simplemente la distribución de acciones a través del capital, desde luego, porque para eso sirve, para poder definir que el 50% tiene el uno, 25 el otro, 25 el otro, eso se divide a través de una estructura de capital, pero ya no a través de un aporte de capital, que eso es justamente una de las funciones del capital, si nos ponemos un poquito más técnicos, es la función de garantía del capital en las compañías tradicionales y históricamente hablando en el mundo, pero que también es otro de los conceptos que está completamente superado ya en el tiempo, salvo para ciertas actividades que sí requieren un capital importante, como bancos, como instituciones de sistema financiero, como seguros, pero eso es por la actividad, no tanto por la estructura o la herramienta a utilizarse. Entonces, también, planteando, yendo a lo que estaba diciendo hace un momento, supresión de barreras de entrada, es decir, no hay notaría, usted firma un documento, no hay registro mercantil, usted va al registro de sociedades y eso es suficiente, y usted tiene su compañía. Eso es lo que buscaba la gente, eso es lo que buscaba el mercado. Yo quiero tener mi compañía para poder trabajar, para poder operar, para poder facturar. Antes se demoraba en todos estos procesos 3 semanas, un mes, y eso que ya se lo hacía rápido. Ahora con las SAS, si no hay inconvenientes, ya les digo, se puede demorar horas de un día para el otro y eso va a ayudar muchísimo a los emprendedores, desde luego. Totalmente, o sea, justamente ante eso es incentivar, y lo que se trataba de esto era incentivar la formalidad del emprendedor. Y esto desde el informe que esto no sea una excepción, ¿no? Entonces, ante esto lo que sí tenemos, bueno, Esteban, fue claro que en el tiempo fue un poquito complicado por la pandemia y demás, el tema de la cuestión del tema informático, por eso, o sea, a veces nos están preguntando, me postulé y hasta el momento no me han notificado, por ahí como dice también, tiene mucho que ver en que los requisitos están en orden, están completos y todo lo demás, entonces eso será un proceso también de cómo se va validando dentro de la superintendencia de compañías. Tenemos, sí, pregunta, ¿las SAS pueden cotizar acciones en bolsa?
No, esa es una de las características, pero déjame solo topar el tema anterior. Hay un par de temas que sí es importante que sepan cuando quieren constituir la compañía. Tienen algunos, eh, tres vías. Hoy por hoy dos habilitadas, pero tres a la larga. La una es usted, inversionista, firma este papel, adjunta su cédula, adjunta la reserva de la denominación, porque tiene que haber una reserva de una denominación, el nombre de la compañía, y puede presentar esa información en físico en la ventanilla, en el CAU de la Superintendencia de Compañías. Primera modalidad. Se llena un formulario, se llena una solicitud. Segunda modalidad, con firma electrónica. Usted manda un correo, me manda a mí, Esteban Ortiz, hay unos asignados, pero en todo caso a la Secretaría General y a unos cuantos establecidos. Recibimos ese correo electrónico, no tiene que ir siquiera a la superintendencia, se ingresa a trámite y se continúa de manera electrónica. Y una tercera modalidad que estamos implementando, que es la constitución electrónica de SAS. Eso va a estar muy pronto, eso todavía se está desarrollando porque hay un desarrollo tecnológico importante, un desarrollo no sé, de todo el software, todo lo que significa eso. Yo no soy un técnico en eso, pero en todo caso hay un desarrollo que está en producción, entiendo, y que pronto va a ser una realidad. Pero hoy ya los inversionistas tienen estas dos vías que creo que es muy importante que ustedes conozcan. Hemos tenido, más que, hay veces que la recepción de los correos electrónicos no se da, o hay veces que tenemos que el correo es demasiado pesado y nosotros no recibimos ese correo. Entonces, más bien como recomendación, igual a quienes nos escuchen, si sucede eso, si no tienen una respuesta inmediata, lo importante sería o volver a mandar o ver qué pasó con ese correo electrónico, porque hay veces que hemos tenido quejas de usuarios y que son involuntarias porque nosotros tampoco hemos recibido los correos. Ingresa a trámite y lo que hace es un especialista revisa el cumplimiento de unas formalidades establecidas en la ley, que el nombre, los accionistas, la dirección, cosas muy básicas, y no entramos en mayores detalles, y con eso se da paso. Si es que hay observaciones, si es que hay que hacer algún ajuste, muchas veces no sé, por poner un ejemplo recurrente también, muchas veces los accionistas se confunden entre dirección y domicilio. Y cuando se detalla ahí la dirección, ponen la dirección de la compañía es en la avenida Amazonas y Roca, no sé, no, vean, societariamente hablando, la dirección es cantonal, entonces es suficiente que usted ponga Cantón Quito, entonces, y hay veces que no lo ponen, entonces eso sí es importante matizar porque la ley me dice usted tiene que poner la dirección domiciliaria, que es cantonal, insisto, ¿no? Entonces, cosas así, que son pequeñas y no hemos tenido mayores inconvenientes hasta ahora. A veces se puede demorar, dependiendo también del volumen que tenga el registro, pero no, usualmente no se demora en la respuesta, insisto, salvo que no hayamos recibido, que ahí ya es un tema involuntario. Pero, como digo, hay estas dos vías que ayudan a los inversionistas. Eh, eh, Perfecto. eso para la constitución de la compañía. Pero había una segunda parte en tu pregunta, si no me Sí, equivoco. nos preguntan, ¿las SAS pueden cotizar acciones en bolsa? Lo de la cotización. La SAS como tal no puede cotizar, no puede hacer una oferta pública de acciones. Lo que sí puede hacer es una emisión de obligaciones, una titularización, eso sí puede hacer. Eso puede entrar al mercado o calificarse dentro del catastro y poder emitir cualquier bono, cualquier deuda, cualquier lo que sea. Eso sí, las acciones no, pero porque hay un sentido para esto. Las acciones son propias y las figuras eh, de las compañías que cotizan en bolsa son sociedades abiertas, es la sociedad anónima básicamente, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, en Estados Unidos, las compañías que cotizan en bolsa son las compañías que son Inc., que hay una diferencia entre la Inc. o la Corp con la LLC o la LLP. Entonces, la Limited Liability Company, ¿no es cierto? Es chiquita, esa no entra. Si usted quiere entrar al mercado, usted tiene sus herramientas para poder hacerlo. Entonces, es importante diferenciar las dos figuras. Y también aquí hay un elemento muy importante. Nosotros aquí en el país no tenemos una cultura corporativa, por lo que decía hace un momento.
Nosotros, cuando yo planteaba en algún momento hace 2 años, 3 años, el tema de las SAS, porque además a mí me encanta la figura y yo, en fin, bueno, yo planteaba y me decían, oiga, pero ¿para qué? Si tenemos la anónima, tenemos la limitada, ¿para qué las SAS? Si ya tenemos esas. Pues no, o sea, claro, hay que entender para qué sirve cada cosa, ¿no? Pero aquí nosotros nos hemos limitado a esa respuesta. Ya tengo la limitada, ya tengo la anónima, entonces ¿para qué? ¿Para qué un nuevo tipo? No, o sea, justamente el nuevo tipo sirve para unas cosas que si quieren, más adelante podemos seguir desglosando. El tema de la autonomía de la voluntad es básico, el tema de las clases de acciones es fundamental, el tema de, en fin, diversos matices que se pueden hacer con esta figura, pero la cotización de las acciones como tal, eso tiene otro tipo y tiene otra figura, y para eso está la sociedad anónima. Y la sociedad anónima, fíjense, en otras legislaciones hay una ley de sociedades abiertas y ley de sociedades cerradas. En Alemania es así, en España es así, en Francia es así, en Estados Unidos es así, con distintos matices. Entonces, la ley de sociedades anónimas es una ley de sociedades, ¿no? Por ponerle un nombre fácil de entender, ¿no? Que establece que esas sociedades tienen que tener obligatoriamente directorio y tienen que tener obligatoriamente una arquitectura de control y tienen que tener unos estándares de transparencia, tienen que tener unos códigos de ética, unos reglamentos de juntas, unas cosas por el estilo. Si esos estándares yo les pongo de manera obligatoria a la compañía que quiere, por ejemplo, tener el carrito de hot dogs en la calle o la tienda de la esquina, ¿para qué le voy a poner un directorio a una compañía que vende caramelos en la esquina o víveres en la esquina de nuestras casas? ¿No es cierto? Entonces hay que también entender para qué sirve cada figura. Ahora, sí es importante decir, yo puedo utilizar el mercado de valores y el mercado y el sector bursátil para emitir obligaciones. Eso no hay ninguna restricción, lo puedo hacer. Pero la emisión de hacer una OPA o una cotizar acciones en bolsa, eso no está permitido. Pero además aquí hay un tema también curioso y es que en el país poco más, poco menos de 50 compañías son las únicas en el país que cotizan acciones en bolsa. Entonces, el mercado es mínimo como para hacer todo un escándalo con relación a que por qué las SAS no cotizan o por qué la importancia del tema, ¿no? Entonces, creo que es importante ubicarnos y utilizar la figura que corresponde para la actividad que corresponda. Perfecto. En ese sentido también queremos, si bien hay un montón de preguntas y sé que Esteban tiene un montón de información para ustedes, vamos a tratar de anclar sus preguntas y ahí Esteban va a seguir el hilo para ver, porque en verdad hay un montón de preguntas. Entonces, Mechi pregunta, buenas tardes, yo tengo una compañía limitada, ¿puedo emigrar a la SAS sin perder la antigüedad? Tenemos 15 años de existencia y ¿cuál sería el proceso? Muchas gracias. Por supuesto, esta también es una pregunta recurrente, si voy a topar más adelante, porque es un tema muy importante. Se llama transformación y por supuesto lo puede hacer. Lo único que hace es simplemente pasa de sociedad de compañía limitada y pasa a SAS. Es como que si yo, Esteban Ortiz, decido que no me gusta mi nombre y me quiero llamar José. Entonces yo mañana me voy al registro civil con un trámite ante juez o lo que sea y me cambio de nombre. Sigo siendo yo, sigo teniendo mis 40 y pico, sigo teniendo mis mismos hijos o todo, mi mismo historial, mi mismo currículum. Claro, solo que ahora ya no me llamo Esteban, sino me llamaría José en mi cédula, es un cambio formal. Lo mismo pasa con las sociedades, con las sociedades en general. Puede cambiarse una limitada, transformarse, ese es el nombre técnico, transformarse una limitada en una SAS, ningún problema. Ahora, aquí hay un matiz que es bien curioso. Si usted se quiere transformar de una limitada o de una anónima a una SAS, la ley establece que igual la formalidad es un documento privado. No hace falta ir al notario. Esto es particular. Si es al revés, de SAS a SA o de SAS a limitada, ahí sí tengo que ir a un notario. ¿Por qué? Porque el tipo que recibe es el tipo que marca las formalidades. Entonces, en este caso, si usted, compañía limitada, se quiere transformar en una SAS, tiene que
aprobar las bases de la transformación en junta de accionistas o de socios en este caso, tendrá que cumplir esa formalidad, desde luego. Además, hay un porcentaje calificado de votos que tienen que ser positivos para poder transformar a la compañía. Pero aparte de la formalidad de la junta, con el documento privado es suficiente y eso presenta la superintendencia de compañías porque es un trámite calificado por la superintendencia de compañías. Y también, si les preocupa el tiempo, firmé curiosamente hoy en la mañana una transformación que se había presentado el día 14 de septiembre, entonces tampoco se demora mucho en el proceso de transformación. Esto sí es un proceso un poquito más detallado porque hay una revisión formal, pero en todo caso es rápido, y se puede hacer, sí, por supuesto, una transformación de un tipo societario a otro. Perfecto. Vivi nos pregunta, ¿los servidores públicos pueden crear SAT o persiste el impedimento de las limitadas, anónimas, etcétera? Gracias y felicitaciones. Claro, conciso y práctico. Gracias, Vivi. A ver, por ejemplo, los funcionarios de la superintendencia de compañías no podemos ser accionistas en compañías porque nosotros mismos las controlamos, pero otros funcionarios públicos hay una disposición que podrían ser accionistas en compañías anónimas y limitadas, pero más que eso pueden dedicarse, si su tiempo no lo permite y fuera del horario de trabajo y bajo ciertos esquemas establecidos en la ley se me escapa el nombre ahorita, de la ley, hay una ley que rige a los servidores públicos. Pero en todo caso, si se cumplen los parámetros de la ley, yo no veo ningún inconveniente. Ay, qué bueno. Aquí Junior Achievement, Luchito. Tenemos un grupo de jóvenes del sector de la isla Trinitaria que quieren emprender y formar una asociación. ¿Qué ventajas tiene organizar a los jóvenes mediante esta, considerando que son un grupo vulnerable? ¿Podrían ellos trabajar y facturar con empresas multinacionales o dentro de procesos de contratación pública? Claro, es que esta es la gran ventaja de la formalización, porque todos estos, problemas técnicos, todos estos esquemas justamente de compañías es buscar la formalización de los negocios, de los emprendimientos y por supuesto, como tiene un costo bajo, lo importante es establecer bien contractualmente cuáles son las obligaciones del uno, del otro, de las partes y de esa manera realizar el emprendimiento. Todavía no entro en autonomía de la voluntad, que eso es todo un tema que puede ayudar muchísimo a emprendedores, pero claro, lo que se busca es eso, es la formalidad. Entonces después esa empresa puede facturar a quien sea, puede trabajar con multinacionales, puede armar un plan de negocios, puede presentar un proyecto, puede lo que sea, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante porque además de eso le va a dar seriedad, va a poder abrir cuentas en un banco, va a poder solicitar créditos, va a poder muchas cosas, que eso es parte de lo que es la formalidad en estos espacios. Ahora, también va a tener que cumplir obligaciones, va a tener que hacer declaraciones de impuestos, va a tener que pagar al IES, va a tener que, ¿no es cierto? Entonces va a tener que cumplir con todas las obligaciones propias, tanto estatales como con proveedores, como una persona jurídica común y corriente. Pero desde luego, yo recomiendo, de hecho, la formalidad, la formalización, y este es uno de los mecanismos, yo creo que idóneos para buscar eso. Perfecto. David, bueno, David tiene como abogado, está un poco preocupado ya que dice que está 3 semanas esperando y recibe una respuesta de la superintendencia que los analistas están con muchísima carga de trabajo. Bueno, las estadísticas están diciendo, como dijo Esteban, 1000 y pico de estas constituidas. No sé, Esteban, tú tenías un valor de 7,000 creo de estar en nombres, o sea, de reserva de nombres. Entonces, la carga en verdad para la tendencia es enorme en este sentido, ¿no? Sí, así es. Intentamos despachar lo antes posible. De todos modos, puede ser, hay veces que lo que sucede es que, ya digo, a veces el sistema no recibimos la información, no sé, si quiere el usuario por interno a través de la AI puede eh, mandarme la información para ver qué ha pasado, pero sí puede ser. Ahora, no es común que se demore tanto tiempo, al menos en Quito, yo respondo por Quito. No es común que se demore tanto tiempo. Hay veces, como decía al inicio, que si no es de un día para el otro,
se puede demorar 2, 3 días, pero también aquí hay una cuestión y no solo es el tiempo en el que yo, superintendencia, respondo, porque usualmente los trámites no se quedan tanto tiempo en nuestras manos. Es el tiempo en el que el usuario se demora en responder. Entonces, muchas veces yo que se presenta el día 1, la superintendencia le responde con observaciones del día 2 y dice cambia el domicilio. Y el usuario se demora hasta el día 10. Entonces, claro, no es que la superintendencia se ha demorado del 1 al 10, no, o sea, la superintendencia se ha demorado un par de días, entonces no se puede decir tampoco han pasado 10 días, han pasado 15 días. Claro, desde el primer día sí, pero también hay que entender que hubo un periodo de tiempo en el que el usuario no respondió. Eso sí sucede. Ahora, lo que sí es verdad, y por ejemplo, vuelvo al caso del domicilio, es una maravilla, porque, por ejemplo, un usuario no pone el domicilio y no pone Cantón Quito, ¿ya? El especialista, es un caso de la vida real, el especialista le escribe un correo electrónico, le dice, señor, le faltó el cantón. Ningún problema, el usuario desde su casa, desde su computadora, coge ese documento privado, arregla, pone Cantón Quito, vuelve a firmar y manda. ¿Cuánto se ha demorado? 10 minutos. Menos de 10 minutos. 2, lo que fue, 10 minutos. El especialista recibe, porque esa era la única observación, y pasa después ya a firma o a lo que fuere. Fíjense ustedes, antes, en las compañías tradicionales, haciendo un símil, ¿qué es lo que sucede? Voy al notario, saco la escritura, voy al registro mercantil, el registro mercantil me hace la observación o la superintendencia, depende, pero voy al registro, 3 días en responder, después de esos 3 días me devuelven, me dicen cambie el domicilio o cambie cualquier cosa, voy donde el notario, hago un cambio de hoja, una rectificatoria, cambio de hoja no puedo decir porque no, no es adecuado, pero en todo caso voy donde el notario me soluciona, me cobra un fee, me devuelve luego de 5 días, 3 días, 2 días, un día, lo que fuere. Es decir, vuelvo al registro, se vuelve a demorar. Entonces, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Desde mi computadora, en este documento privado, con firma electrónica, hago los ajustes, firmo cómodamente desde mi sillón y mando por correo electrónico a la superintendencia. Eso es un cambio que no se ha visto en el país. Entonces, a pesar de que en este momento nos podamos demorar un poco y estemos también nosotros aprendiendo, porque como superintendencia nos ha tocado aprender, ir viendo de a poco cómo vamos adaptando, cómo vamos haciendo. Antes había unas observaciones de lo más básicas, entonces esto no observe, esto se observe, porque el registrador también es nuevo, también es un proceso que a todos nos ha tomado con esta curva de aprendizaje. Entonces, yo creo que no tenemos que ver las as de aquí a mañana. Yo sé que de aquí a mañana queremos tener nuestra compañía, pero a la distancia, las cosas grandes se ven a la distancia. Y yo creo que para hacer un verdadero diagnóstico, ya poder entender bien y dónde podemos hacer las correcciones y demás, yo creo que tenemos que pensar de aquí a 3 años, 5 años. No digo para solucionar estos problemas, pero sí para poder ver efectivamente ya el impacto que ha tenido, ¿no? Y de hecho esto se va a ir corrigiendo en el tiempo, se va a ir corrigiendo en el tiempo. Ahora, hoy por hoy hay toda una corriente que de que el sector público es muy, muy gordo, que está muy inflado, que el gasto en funcionarios, yo no sé en otros espacios, pero al menos en mi intendencia, más bien por este tipo de casos y por este tipo de implementación para brindar un mejor servicio, a nosotros nos falta gente. Y de hecho las entidades de control yo creo que deberían tener gente idónea para poder realizar su labor. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya veremos y iremos, insisto, ajustando, porque también la solución quizás al tiempo puede ser simplemente la contratación de más registradores en algún momento de la vida y ojalá evidentemente la economía mejore para que todos salgamos adelante. Total, en esto sí, bueno, la CAS dentro de todo, la ley salió en pandemia prácticamente, el reglamento igual, y se ha sido duro entender el contexto y bueno, fue casi la primera propuesta en sí, realmente palpable de lo que se pudo ver como fruto de la ley de emprendimiento, ¿no? Si bien es una reforma de la ley de compañías, pero fue todo el trabajo realizado durante este momento. Y con eso también Esteban Roberto nos pregunta, ¿ventajas frente a créditos o financiamiento en los bancos? Ya digo, no se trata
del tipo societario que va a tener más beneficios, va a cumplir unas obligaciones y a dejar de cumplir otras. No hay un cambio, no hay un cambio. Si uno va como persona natural a solicitar un crédito, lo que le van a decir, a ver, déjeme ver sus activos, déjeme ver cuáles son las garantías adecuadas. Si voy como sociedad anónima, lo mismo. Si voy como SAS, exactamente igual. No es un tema del tipo societario, insisto, es un tema de la garantía, es un tema de la solvencia patrimonial, es un tema del activo, es un tema o inclusive del mismo pasivo que pueda tener. Entonces no hay no es que hay una ventaja o un beneficio, es una compañía más, es una persona jurídica más que tendrá que tener sus respaldos. Ahora, aquí hay un tema, y voy a entrar en un tecnicismo si me permite, Dani, pero fíjense ustedes la política de la figura. En esta compañía pusimos, cuando hacíamos la ley, la renuncia, que yo puedo renunciar a la responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir y con qué efecto y con qué fin fue incluido esto? Muy sencillo. Cuando uno entra a un banco, ¿no es cierto? Y claro, quizás Esteban Ortiz no es un sujeto de crédito así tremendo y quizás no, pero si va el señor gran empresario, yo que sé, Álvaro Novoa, por poner un nombre público, no tengo nada contra el señor, ni a favor, ni contra el político, pero va, evidentemente tiene un patrimonio millón de veces más grande que el mío, eso es indiscutible. Entonces él dice, mire banco, no se preocupe, dele el crédito a la compañía, yo respondo, entonces yo renuncio a la responsabilidad limitada, solo yo. Entonces, si los accionistas o la compañía no cumplen, usted tiene la garantía de mis bienes, la garantía personal, y por esto yo renuncio a la responsabilidad limitada en esta compañía. Soy accionista y renuncio a la responsabilidad limitada. Los otros sí se mantienen si es que quieren, claro. Y eso, por ejemplo, es un ejercicio, insisto, que se puede dar en algún momento de la vida. Y eso es algo que permite esta figura, este tipo societario, a diferencia de las otras, a diferencia de las anónimas, de las limitadas, que son extremadamente rigurosas. Eso, hay responsabilidad limitada y hay responsabilidad limitada, punto. En este caso, en las SAS, yo puedo decir, mire, yo renuncio, claro, es un tema voluntario. Yo renuncio a la responsabilidad limitada y se lo puede hacer. Y yo asumo con mi patrimonio eh, la, la, el crédito, lo que fuera, la garantía, lo que necesite la compañía. Entonces yo puedo jugar con estas ventajas que me permite la figura. Pero no es una ventaja frente al banco, es una característica de la figura. Entonces esto es importante anotar. Pero es un juego, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo hacer esto. Para eso están los abogados, para que el abogado le piense y le Claro, asesore correctamente, ¿no? Pero bueno, claro. más allá de eso, se puede hacer algo así. Claro, en ese punto sería también súper importante, Esteban, poder guiarles con respecto a los estatutos, o sea, también la libertad que tiene el tema de las tasas, de los estatutos es súper importante, como tú dices, o sea, creo que entre los beneficios en los trámites, en lo económico y en este tema en sí ya un poco más técnico, pero que si todos ustedes ven qué beneficios tiene, fueran estos, ¿no? Si quieres ya entro un poquito más en el tema de la autonomía de la voluntad. Y de hecho, lo que mencionas, la autonomía de la voluntad es el eje del sistema. Es el eje del sistema de las SAS. Yo puedo, a través de la autonomía de la voluntad, establecer estas condiciones, esta renuncia, como les decía, hay muchísimas más. Pero yo puedo establecer y me permite a mí, como accionista de la compañía, establecer las cláusulas más extravagantes, las cláusulas más ordinarias, las cláusulas que yo quiera. Es decir, yo puedo, a través de esta estructura, hacer un traje a la medida. Entonces, esto es así, esta es mi talla, esto es... Lo mismo pasa en las compañías. Yo puedo decir, mire, yo voy a establecer en este caso, porque tengo una empresa familiar, y voy a establecer que el padre de familia tenga estas características, voy a dar unas clases de acciones por aquí que me permitan a mí estructurar por acá, voy a poner más acá una prohibición para que le contraten a un familiar que no tenga las características suficientes de educación, entonces así yo evito la contratación del primo tonto que siempre puede haber en una familia, cosas así. Entonces voy estructurando y voy armando un traje a la medida.
Claro, en las compañías tradicionales yo no puedo modificar las reglas impuestas por la ley, no puedo. O sea, lo que sucede ahí es lo que, o sea, lo que yo puedo hacer es lo que me dice la ley, punto. Pero en cambio, la amplitud de la libertad contractual que me permite manejar y operar en las SAS me ayuda a poder estructurar a través del estatuto, porque aquí es importantísimo, el estatuto es la clave, ¿no? A través del estatuto, las reglas más adecuadas para mi negocio y para la relación entre mis accionistas y la relación con terceros. Y aquí, si quieres, te voy a plantear un par de casos relacionadas con la autonomía de la voluntad para ir aterrizando estas ideas. Dame un segundito. Para ir aterrizando estas ideas que estoy comentando, porque si no se puede volver muy etéreo también. Eh, y espero que se esté entendiendo. Pero básicamente, ¿no es cierto? Tenemos la solución a través del estatuto de la resolución de problemas habituales. ¿Ya? Por ejemplo, eh, una junta de accionistas en las compañías tradicionales. Si el uno tiene el 50% y el otro tiene el otro 50% y se pelean los socios, no hay decisión en junta que se pueda tomar. El uno dice que no, el otro dice que sí, y nadie tiene mayoría. ¿Qué pasa en las SAS? En las SAS, a través de la autonomía de la voluntad, yo puedo establecer en el estatuto y puedo decir, perfecto, el accionista A tiene 50%, el accionista B tiene el otro 50%. Pero yo le pongo al señor o a la señora Daniela Espinosa para que dirima. Entonces, si hay empate, Daniela decide. Yo puedo establecer clases de acciones o puedo establecer unas golden shares para solucionar estos temas. Entonces, hago acciones A, acciones B. Si hay empate, el que tiene las acciones A, ese es el que gana, ese es el que decide, ese es el que dirime. ¿Puedo hacer en una SAS eso? Sí. ¿Puedo hacer eso en una sociedad anónimo limitada? No. Fíjense ustedes que yo puedo ir estructurando este tipo de soluciones. Puedo, por ejemplo, hacer convocatoria, establecer en el estatuto una convocatoria junta, ¿no es cierto? La puedo hacer por WhatsApp, o lo puedo hacer una junta, una asamblea de accionistas, la puedo hacer mediante Zoom, ahorita, como estamos ahorita reunidos. Y le doy esa característica y le filmo y le digo, perfecto, aquí está la grabación, entonces esto es la constancia y después le doy un acta. Pero eso no puedo hacer en otra figura. Eso no puedo hacer en las tradicionales, en la anónima y la limitada, no puedo. No me permite. En cambio aquí, insisto, la ley me dice, mire, usted puede poner lo que usted quiera en el estatuto y si quiere resolver estos problemas por estas vías, lo puede hacer y no hay ningún problema. Entonces ya soluciono a través de mecanismos tecnológicos, soluciono estos problemas que pasó y ahora lo vivimos en época de pandemia. Nadie se podía reunir y había que celebrar las juntas de accionistas hasta tal fecha, primer trimestre del año. ¿Quién se reunía? Nadie podía salir de las casas por un tema de salud. Nadie podía. Era imposible. ¿Se podían hacer reuniones por esta vía? No. O sea, hay un mecanismo establecido en el reglamento para las juntas telemáticas en las sociedades anónimas de las limitadas y tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un no sé qué, tiene que haber un correo electrónico, tiene que haber todo un procedimiento. Sí, sí, de acuerdo, se podría hacer, pero es una salida. Pero de todos modos, a través de las SAS yo ya puedo establecer un mecanismo abierto como este. Entonces no tengo que esperar a que me diga algo el reglamento, no tengo que esperar a que me diga nada la ley. Yo ya establezco que me reúno por WhatsApp, punto. Que me reúno por Zoom, listo, solucionado el problema. ¿Ya? Temas más sofisticados relacionados con la operación, con las SAS, las empresas familiares, las estructuras familiares. Vean ustedes un caso lindísimo que pasó en Colombia. Unos accionistas y un padre, el padre y tres hijos, ¿ya? Querían constituir una compañía para dedicarse a cualquier cosa. Y decidieron entre ellos que, que el que se casaba era excluido de la compañía. ¿Por qué? Porque no querían tener problemas con el cónyuge o con la familia política o lo que sea. Entonces, el que se casa por causa de matrimonio, de fuera, chao. Le excluían de la compañía. ¿Puede hacer eso las SAS? Claro que pueden hacer eso. Yo le excluyo por una condición establecida en el estatuto. Se casa. Ahí
la, la salida es no se case. Esa es la recomendación, no se case nunca. No lo haga. Claro, En claro, este pero caso son las puntual, bondades que tienen tener autonomía en tu propio estatuto, ¿no? O sea, y bueno, y en esa parte sí, si bien esto, una buena asesoría ayuda un montón a ver todos estos tipos de, de temas con y así. respecto a formar este traje que tú dices, ¿no? Sí, o la libre transferibilidad de las acciones. Yo no quiero que nadie transfiera las acciones. Perfecto, establezco un mecanismo. O quiero reservarme un right of first refusal, la posibilidad de que me ofrezcan a mí primero para después ofrecer a terceros. Perfecto, se puede establecer. Es decir, hay muchas cosas que se pueden establecer a través de pactos parasociales, a través de estructura, de estas condiciones que se pueden armar. Y aquí, y un ejemplo, ya con esto para ir cerrando el tema de los ejemplos, para que ustedes vean, porque quería poner algunos tipos de ejemplos. Quiero cerrar con el desarrollo del negocio a través de una SaaS. Entonces, por ejemplo, la SaaS va a desarrollar, es una inmobiliaria y va a desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces va a construir un edificio. ¿Ya? ¿Quién construye el edificio? La SaaS. Muy bien. Y establece diversas clases de acciones. Las acciones A corresponden, o las acciones 1 corresponden al piso 1. Las acciones 2 corresponden al piso 2, las acciones 3 corresponden al piso 3 y las acciones 4 al piso 4. Listo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vendo yo? Vendo acciones. Entonces, yo le vendo a quien sea, al mercado, le vendo acciones. Entonces, ¿qué me evito? Me evito la escritura pública de promesa, me evito la escritura pública de compraventa, me evito formalidades, me evito... ¿Qué compro? Acciones. Y esa acción está atada al piso, ¿ya? Porque la SAS se estructura así, o estructura de esa manera. Claro, esto es muy complejo, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber un desarrollo y un tecnicismo puntual en el estatuto. Cuándo se reciben las cuotas, cómo se hace con los pagos, bla, bla, una serie de cosas. No es tan sencillo como lo pinto, pero simplemente para tener una idea. Y después, ¿qué pasa? Yo termino de construir, termino de vender acciones, ¿ya? ¿Y qué pasa? Liquido la compañía. Entonces, cuando liquido la compañía, lo que sucede dentro del proceso de liquidación y lo que va a corresponder es que yo adjudico ese piso 1 al que es titular de las acciones 1, adjudico ese piso 2 al titular de las acciones 2, y eso está estatutariamente establecido, punto. Entonces, me ahorro costos de escrituras, me ahorro montón de temas relacionados con la estructura. Y por último, es una forma de estructurar un negocio. O el caso de los estudios jurídicos, parecido. Los accionistas que tienen las acciones A son los socios fundadores. Los que tienen las acciones B son los socios profesionales. Los accionistas C son los socios, lo que sea. Las acciones D son los socios junior, cualquier cosa. Y después para ir escalando, para ir comprando esas acciones, las otras, tendrá que pasar por un procedimiento establecido en el estatuto. Un dinero cuesta tanto, o tiene que reunir estas características, usted tiene que tener tantos clientes, usted tiene que tener tantas publicaciones, usted tiene que ser un prohombre, usted tiene lo que sea. Entonces, ¿cómo estructuro el negocio de un estudio jurídico? Con acciones, y si yo quiero comprar acciones, ya tengo la claridad de que tengo que reunir tales o cuales características. Fíjense ustedes. Entonces estos son solo dos ejemplos, no me puede ser para médicos, ingenieros o lo que fuere, u otros casos similares. Yo soy abogado, insisto, tengo el caso del estudio jurídico a la mano, entonces por eso, claro, creo que es fácil de verlo y de ver que a través de la SAS y a través de la autonomía de la voluntad, no solo me sirve para ser una compañía, ser una persona jurídica, que también, sino que también me puede servir para estructurar estas cosas más complejas, estas cosas más sofisticadas. Si yo quiero tener un contrato y emitir facturas y vender los codos, perfecto, a través de una persona jurídica, listo, está muy bien, y cero costos y lo que ya habíamos hablado. Pero si adicionalmente yo quiero armar alguna cosa compleja o alguna cosa más elaborada con unos pactos de accionistas o un gran negocio donde necesito yo una estructura, evidentemente la SAS me sirve para poder tener todo esto y poder estructurar todo lo que sea pertinente de cara al negocio. Así me puedo quedar con ejemplos y ejemplos, pero creo que con eso al menos ya tenemos una idea
de que a través de estos esquemas y a través de la autonomía de la voluntad, tengo yo la libertad de hacer muchas cosas que me permitirán poder dejar en claro las condiciones o simplemente los pactos que yo haya llegado con mis accionistas al momento de constituir o al momento de la vida de la compañía. Perfecto, buenas. ¿Saben qué? Bueno, sí, yo voy a seguir con las preguntas ahorita, con todo este tema de la autonomía de la voluntad. Si ustedes quieren algún tip específico del tema, aprovechen, yo les voy a seguir leyendo. Sebastián nos dice, el problema después de que aprueban el trámite de la SAS es abrir el RUC. Sí, Sebas, la verdad es que sé que Esteban y nosotros también desde ahí estamos tratando este tema con el DCRI. Es un tema complicado, es un tema de procesos, es un tema también de, bueno, tú Esteban también has estado en contacto con ellos. Sí, a ver, yo soy superintendencia de compañías. El SRI es otro mundo. Eh, pero de todos modos, nosotros hemos estado en contacto, hemos insistido, hemos intentado, eh, hemos estado en contacto básicamente y hemos cruzado oficios, nos hemos reunido para poder ver todo el proceso de implementación. De hecho, justamente parte de lo que va a ser la constitución electrónica de compañías va a ser, cuando se dé, evidentemente, cuando el SRI también adapte sus sistemas, va a ser automático la generación de RUC. Entonces eso va a ser sencillo, porque el rato que yo constituyo la compañía voy a tener compañía, nombramientos y RUC al mismo tiempo, ese rato. Entonces va a ser muy sencillo, muy rápido en beneficio de los inversionistas. Pero como dije en su momento cuando hablaba de la superintendencia de compañías, y sin justificar al SRI tampoco, pero creo que todos estos procesos a todos nos cogieron de nuevo y evidentemente hay un proceso para poder implementar y quizás ahora en este punto lo único que pasaría tener un poco de paciencia. Nosotros en todo caso hemos insistido a través de otras instituciones públicas también, con el SRI igual. Yo no puedo responder por el SRI, pero en todo caso hemos levantado la voz para transmitir que efectivamente hay este problema. Buenísimo. Andrés nos da un comentario. La superintendencia de compañías debería brindar capacitaciones a los contadores, que son quienes meten miedo, y les informan a la gente con relación a la constitución y gestión de las compañías, incluidas las A. Sí, lo hacemos. De hecho, con igual la Cámara de Contadores, o como se llame, trabajamos con frecuencia y de hecho creo que vamos a hacer, o ya hicimos, no, ya hicimos hace poco unas capacitaciones y por otro lado también participamos de una feria. Lo hacemos con frecuencia. Claro, el problema es que no siempre llega a todo el mundo. Pero al menos intentamos hacerlo insisto, con cierta frecuencia para que los capacitados o las personas que estén interesados puedan inclusive ser canalizadores de la información. Entonces el uno le diga al otro y el otro le diga al otro y así de esa manera abrir el abanico. Insisto, las SAS son nuevas, las SAS son muy nuevas. Entonces tenemos que empezar este proceso. Por eso estoy aquí, porque si es que ya todos conoceríamos de las SAS, quizás no sería necesario siquiera vernos por esta vía. Pero en todo caso, intentamos sí y hemos estado preocupados sobre el tema. De hecho, nosotros dictamos unas jornadas sobre SAS habrá sido junio, me parece, sí, de 3 días sobre SAS y estaban invitados justamente los contadores y todo el público en general. O sea, hubo una muy buena afluencia de gente, porque insisto, no solo es para abogados, es para todo el mundo, para los contadores también y para empresarios que estén interesados en la figura. Buenísimo, gracias. Vivi pregunta, ¿cuáles serían las ventajas de transformar una limitada a una SAS? Evidentemente, aparte del tema mercantil y notarial. Gracias. Bueno, todo lo que hemos hablado esta noche, es decir, ser una SAS implica lo que estoy comentando, la posibilidad de hacer otro tipo de pactos, de establecer en el estatuto maravillas, de hacer cosas extravagantes, de utilizar para la compañía para diversas cosas. Hay un tema, claro, ya por la conversación, pero que ahorita
me acordé, y es que las SAS también se pueden constituir con un objeto indeterminado. Entonces yo puedo poner en mi estatuto, me voy a dedicar a cualquier actividad lícita. ¿Eso es válido? Sí, es válido, eso es suficiente. Y de hecho hay muchos estatutos así. Me voy a dedicar a cualquier actividad lícita. Punto. Entonces, claro, si yo me transformo de limitada a SAS y hago este ajuste en mi estatuto y hoy estoy vendiendo aguas y mañana y me va mal con la venta de aguas por la pandemia y mañana me dedico a hacer origami, entonces utilizo la misma compañía y no tengo que hacer una reforma de estatuto, no tengo que hacer lo que sea. Como tampoco hay capital mínimo, puedo establecer o reducir el capital o puedo establecer otros parámetros para el capital. Y adicionalmente, aquí hay un tema también particular y es que hay un periodo de gracia de las compañías cuando son SAS para efectos de las causales de pérdidas o las causales de disolución, que cambiaría de régimen para que si hay algún problema, claro, tampoco se ve afectado en cuanto a la salida y la terminación de la compañía o la cancelación de la compañía. Entonces, desde luego, hay más que ventajas, hay que analizar cada caso y cada circunstancia. ¿Por qué usted es una compañía limitada y por qué quisiera ser una SAS? Si a través de una limitada ya tengo una restricción para la transferencia, la cesión de las participaciones y eso es lo único que busco, quizás no valdría la pena ser SAS, pero si yo necesito o quisiera hacer una estructura más importante con estas cláusulas como las acabo de comentar, o lo del capital, o lo del objeto, o lo del plazo de duración que puede ser indefinido, o los costos también, que eso ya de por sí es un tremendo cambio. Pues ya tendrá usted que analizar. Aquí hay un tema que está pasando y es, por ejemplo, voy a hacer un aumento de capital con una SA. Voy a hacer un aumento de capital y el notario me cobra $10,000 solo por una escritura pública que no me representa ningún valor agregado. Y el registro mercantil, porque es un monto considerable el aumento, me cobra $3,000. Solo en temas formales, $13,000, $15,000. En algo que no me representa, en algo que no me genera a mí un beneficio. En cambio, con una SAS, para un aumento de capital, como no tengo que elevar escritura pública, como no tengo que inscribir en el registro mercantil, me he ahorrado ya los mismos $15,000 que acabo de decir. Entonces, no necesariamente en la Constitución, sino también en el día a día. En los actos societarios posteriores puede haber ahorros, puede haber ventajas, puede haber beneficios. Entonces, claro, ya digo, cada inversionista tendrá que tener el suficiente criterio para saber qué herramienta escoge. Pero en general, el beneficio que tiene una SAS es el que ya he comentado en este momento, entre tantos, ¿no? Yo soy un fanático de la figura, a mí me encanta la figura, me ha encantado desde mucho antes de que esté vigente aquí, porque ya veía los beneficios en Estados Unidos, en Londres, bueno, en Colombia, desde luego, que el 98% de las compañías colombianas son SAS. Entonces, yo creo que es una figura que necesitábamos. Y esto evidentemente el mercado se está dando cuenta de las ventajas y las bondades de la figura para poder hacer negocios y por eso ya tenemos un mundo de compañías constituidas. Entonces, cada socio tendrá que evaluar y eso ya será una decisión particular. Perfecto. Stephanie pregunta, ¿hay algún número de dirección de contacto? Sí, Stephanie, si tú te vas a la página web de la Gerencia de Compañías o si es que están aquí igual, vayan al webinar sobre la ley de emprendimiento en general, ahí van a encontrar todos los contactos. En una lámina pusimos todos los contactos, tanto y con links de la superintendencia, y la superintendencia ha puesto tanto en todas sus redes los contactos con respecto a las FAS. Entonces, si buscas en redes, tanto o en ahí o en la superintendencia, vas a encontrar esos contactos en particular. David, agradece por atender la consulta y que está buena la charla. Becky dice, durante el tiempo que demora la transformación, ¿cómo opera la empresa en cuanto a la facturación? No, igual, si no hay factura. Se transforma y el rato que se transforma con las razones de inscripción solo cambia y actualiza su información, va al RUC y actualiza, al SRE y actualiza y ya está. Y al banco y actualiza y a los registros de la propiedad si tienen inmuebles y actualiza. Eso ya es una cuestión de actualización de la información, pero de ahí
no hay ningún cambio. Ya decía con el ejemplo, me transformo, cambio mi nombre, no soy Esteban, sino soy José. Pero claro, en mi trabajo me van a seguir pagando y en mi servicio voy a seguir, y el servicio que presto voy a seguir brindando. Entonces, eso no hay ningún cambio, no cambia absolutamente nada. Que después me va a tocar, como Esteban, actualizar la cédula, la licencia, todos los papeles, por supuesto, pero eso es otra cosa. La compañía sigue operando, la compañía sigue produciendo, la compañía no para su actividad. Perfecto. Aquí, bueno, Paul comentaba que ningún banco quiere abrir la cuenta de las SAS, es más, no saben de lo que habla, pero Jefferson justo le estaba comentando que el Pichincha y el Pacífico ya han tenido este tema, ¿no? Ahí, bueno, Darwin agradece la charla. Fíjate, solo, perdón, déjame hacer un comentario. Fíjate que tan nueva es la figura que no solo los públicos, no solo el SRI le cogió de sorpresa a la SAS, ¿no? Sino, fíjense ustedes, un banco que deberíamos entender que es privado y que el privado tiene otras dinámicas. Y hay veces que no es así. Yo me alegro que en este caso la respuesta, yo no sabía, pero en todo caso que la respuesta sea la que dio la persona que mencionaste, Dani. Pero vean ustedes, es que es así. Por eso decía, esta figura la vamos a ver en 5 años y vamos a ver la magnitud cuando ya entendamos cómo funciona y cómo opera. Todos, no solo el SRI, sino los bancos, fíjate, los bancos para abrir esto que es nuevo y que no necesita un notario y que no necesita un sello, porque también aquí los ecuatorianos somos campeones para los sellos, somos tigres, nos encanta, no, yo no voy a pagar la luz a través de una transferencia de mi cuenta, sino que tengo que ir a hacer cola y tengo que me pongan el sello y eso guardar en la carpeta, en unos folios así, porque tengo que guardar nos encantan los papeles, los sellos. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer un clic y tener el papelito físico en la carpeta y tener el sello y el no sé qué? En realidad, para efectos del pago, ninguno, para efectos probatorios, ninguno, pero nos encanta. Entonces también es un tema de mentalidad. Yo me alegro que ya los bancos estén abriendo cuentas, que estén dando este saltito, que ya no pidan, no sé si pedirán, pero me imagino que ya no piden, como es un documento privado, no es que vaya al notario y haga un reconocimiento de firma y no sé qué, ojalá no estén pidiendo esas cosas porque no necesitan, la ley no reconoce eso como un mecanismo, pero claro, como hemos estado acostumbrados 50 años, 60 años de la ley de compañías del 63, con compañías que se constituyen mediante escritura pública, el salto que estamos dando ahora para la utilización de un documento privado es enorme. Y además, claro, aquí hay un tema, y creo que me estoy apartando un poquito más, pero creo que es necesario el comentario, y es que todas las personas, todos, quienes tengan alguna duda, instituciones privadas, públicas, quien sea, personas naturales, jurídicas, que tengan una duda sobre la existencia de la compañía, es muy sencillo. Ahora con los teléfonos inteligentes o con la computadora www.supercias.gov.es, meto los datos de la compañía y veo si existe. Y además ahí está la información del estatuto. Entonces me descargo el estatuto. Vean, no hace falta que me traiga el estatuto. Yo lo descargo por si acaso yo esté desconfiando. No hace falta que me traiga el nombramiento. Aquí yo lo saco. No hace falta que me traiga la dirección, de aquí la obtengo. No hace falta que me traiga el teléfono, aquí está, y el correo electrónico lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, por último, desconfío del usuario, pero me meto en la página web de la superintendencia, saco la información, yo mismo la descargo, yo mismo la imprimo si quiero documentos físicos, bajo la lógica de que nos encantan los documentos físicos y los sellitos, y de hecho puedo sacar certificados que están firmados electrónicamente por la superintendencia y que dan fe de aquello. Entonces, es la utilización de estos sistemas modernos para realizar negocios de una manera más ágil. Y ya ahí me extendí un poquito más, pero creo que valía la pena el comentario. Sí, total, gracias. Doris pregunta, ¿abrirán nuevas capacitaciones sobre la SAP? Eh, no, como superintendencia no tenemos pensado, pero en todo caso a mí me invitan constantemente, entonces algún rato quizás podamos coincidir, ojalá. Pero ya hicimos unas jornadas que fueron muy importantes, unas jornadas regionales, tuvimos la participación de
de expertos a nivel mundial en estos 3 días que comentaba hace poco. Ya las hicimos como superintendencia, probablemente el próximo año, pero en todo caso igual. Hay que estar atentos porque siempre a redes y en fin, por distintas vías, porque puede existir. Y evidentemente en universidades o en otro tipo de asociaciones o cámaras también hay veces que son recurrentes, entonces solo hay que estar atentos. Nosotros no tenemos planificados ya este año porque estamos ya con otros temas. De hecho acabamos de sacar las normas de gobierno corporativo y más bien nos estamos enfocando ahorita en eso como un nuevo producto, pero ya SAS como tal probablemente, y como superintendencia probablemente no hagamos sino hasta en un par de meses. Perfecto, Diego, y esto es bueno, es la última pregunta que tengo. No sé si es que tienen unas preguntas más, por favor aprovechen, si no ya podemos seguir a la última parte. Pero Diego pregunta, buenas noches, en el caso de que se haya hecho la constitución de una compañía limitada, registra en la página de la experiencia de compañías y aún no se ha pagado el capital, ¿cómo se puede hacer para cambiar a SAS? A ver, no, depende, habrá que ver el tiempo que ha pasado. Lo que pasa es que ahí hay que ver el detalle, hay que ver la minucia. Yo no conozco en este momento, más allá del comentario del usuario. Habría que ver el detalle para ver si es que con el capital insoluto está dentro del plazo, pero en todo caso, eso es cuestión de detalle y eso habrá que, el asesor jurídico tendrá que revisar para ver si es que es viable. Insisto, de todos modos, si hay una mayoría calificada y esta mayoría en junta toma la decisión de transformarse, es válido. Yo no veo que eso sea un obstáculo, insisto, salvo un par de puntualizaciones del tiempo que ha transcurrido y ciertos derechos que tienen los accionistas o los socios para poder participar en juntas, pero en todo caso con una mayoría, insisto, calificada, aunque otros no hayan pagado, también se puede dar la opción. Es decir, insisto, ahí hay que ver el caso puntual, es más complejo que un simple comentario. Creo que valdría la pena más bien una asesoría profesional de una persona que pueda revisar al detalle algunos elementos. Ya, bueno, y bueno, en este punto creo que las preguntas han sido solventadas por todo lado. Para mí, Esteban, hay justo recién, que hace 3 días salió el reglamento a la SAS, está nuevito, no sé si es que nos puedes comentar brevemente sobre su contenido y darnos un cierre con los tips, tú que eres el experto, reexperto en este tema, de qué les puede servir, que tomen en consideración estas ciertas cosas en su estatuto o algo que realmente haya quedado en lo técnico de exponer. Verás, básicamente, a ver, con respecto a lo del reglamento, básicamente, y para puntualizar un par de cosas, nada más. Lo que hace el reglamento es profundizar un par de temas que se iban quedando sueltos o que se resuelven o que solucionan algunas preguntas, como por ejemplo las que acabamos de absolver algunas, y otras, y hay otros desarrollos de temas puntuales. Por ejemplo, el tema de lo de mercado de valores. Había la gran duda. Se puede, por ejemplo, puede participar una SAS, y esto es una consulta recurrente, ha sido una consulta recurrente desde el día 1. ¿Puede las SAS participar en el mercado de valores? A ver, especifique. Entonces, la duda siempre fue, ¿puedo emitir obligaciones? ¿Puede o no puede? Porque hay una restricción. Entonces, la idea era corregir, más que corregir, explicar que a través del reglamento o reglamentar la forma como se va a interpretar más que interpretar, a regular esta disposición. Entonces ahí se regula y se dice, mire, la compañía puede emitir obligaciones, no hay ningún problema, no puede emitir acciones porque eso sí está prohibido, pero no hay ningún problema en que realice operaciones a través de bolsa. Inclusive, y eso está en el reglamento, puede emitir obligaciones convertibles en acciones, porque había un criterio de que no se permitía, pero ahora ya se permite. No es que no se permitía, sino que había estas dudas que se van generando a través de la ley. Entonces, cosas así. Lo que comentaba hace un momento de la renuncia de la responsabilidad limitada, eso también está reglamentado. El tema de clases de acciones, que eso también son temas particulares que generaba dudas, porque decían, no hay clases de acciones, otros sí hay, otros no entendían bien cómo se aplicaba la ley.
En fin, entonces son cosas que había que reforzar en cuanto al desarrollo, por un lado. Por otro lado, también se establece reglamentariamente lo de la constitución electrónica, que eso, los pasos y los procesos, y también, por ejemplo, los procesos para los actos societarios. Entonces, la transformación, yendo al tema de la transformación. Muy bien, entonces, ¿qué hago cuando me transformo como superintendencia? ¿Dónde inscribo primero? ¿Voy al registro mercantil? ¿Voy al registro de sociedades? Porque tengo que pasar por la notaría sentando razones en la escritura originaria, ¿no es cierto? Y tengo que anotar al margen de la escritura de constitución original en el registro mercantil, después ya cambio de registro. Entonces son cosas de detalle que también se fueron desarrollando. Y así algunos temas importantes relacionados con la ley y sobre todo con dudas generadas alrededor de la ley. Hay otras cosas que están muy claras en la ley, entonces no había la necesidad tampoco de reglamentar o de entrar a detalle, porque no tenía sentido, pero de todos modos estas cosas creíamos necesario reglamentarlas para que no haya dudas y la figura como tal se pueda ir aplicando, sí, aplicando y utilizando de buena manera, ¿no? De hecho, esto es, como decía, creemos que desarrollar estos conceptos vía reglamento los que se podían y después vía consulta otros iban o van a ayudar en general a que estas dudas se vayan solventando. Ya en papel, o sea, ya no hay duda de que así funciona o de que este es el mecanismo. La duda, por ejemplo, del mercado de valores, ¿cierto? Que fue reiterativa en este momento. Tema de cumplimiento de obligaciones también. Usted tiene que cumplir las obligaciones. O tema de juntas, o tema de asambleas, o tema de parecidos. Entonces, eso con respecto al reglamento. Y creo que eso es lo más relevante en temas que pueda hoy traer en este momento a conversar y exponerles a ustedes. Y de ahí el desarrollo de la figura en general, yo creo que hay que ir, yo creo que el mismo mercado va a ir adaptando la figura y va a ir eh, viendo cuáles son las ventajas que las SAS como tal traen al ordenamiento jurídico local. Y para mí, como decía, son la más grande innovación que ha tenido el derecho societario ecuatoriano. Este tipo y esta figura hace que nos replanteemos completamente todo el esquema societario en el país, porque de las 91.370 compañías al año 2019 activas en el país, 91.370 compañías, esas son las compañías que este país tiene. El 90 y poquito menos del 96% son MIPYMES. 96% son MIPYMES. Y de esas, muchísimas son familiares. Ese dato no tengo. Pero el 96% son MIPYMES. Es decir, 4% son grandes. 4% son grandes. Y de ese 4%, solo 50 cotizan en bolsa, como dije hace un momento. Entonces, esta compañía va a tener ese efecto hacia estas compañías, hacia este 96%, este segmento de este 96%. Esto no quiere decir que ese 4% sea excluido, puede utilizar también una SAS, pero en principio la idea es que no solo las grandes del 4, sino las chicas, evidentemente, vayan hacia esta figura. Entonces, ese es el impacto que puede tener en este segmento para abaratar los costos, para volver a la formalidad, para que el inversionista, en vez de gastar este dinero que tanto le ha costado reunir y pagar el abogado y pagar la escritura y pagar el registro, mejor lo utilice para comprar la materia prima, para pagar a los trabajadores, para poder hacer su negocio, para poder hacer dinero y no estar pagando escrituras públicas de manera innecesaria. Entonces, yo creo que la figura como tal va a ir calando y sobre todo el momento en que los abogados y los distintos actores vayan entendiendo cómo va a funcionar la figura, es como decía igual hace un momento, es como cuando uno va al supermercado y dice, este producto porque este es el bueno. O sea, no hay duda, porque ya lo probé y esa es la mejor propaganda. Entonces,
y el boca a boca sirve en estos casos. Y yo creo que eso cuando el de al lado le diga, oye, pero, el un empresario al otro me refiero, ¿no? Oye, pero ve, yo me ahorré tanto, o yo hice esto, o yo establecí de esta manera, va a hacer que la gente se vaya enterando cómo funciona. Y estos espacios, desde luego, estos espacios son básicos para poder reinventarnos, para poder entender que ahora con estas nuevas figuras y con estos nuevos procedimientos vamos a tener que aprender nuevamente, en este caso derecho societario, vamos a empezar a discutir este tipo de conceptos que son muy beneficiosos para el país. Yo auguro muchos éxitos a la figura, creo que es lo que necesitábamos, el mercado ya ha tenido una primera gran respuesta sin necesidad de mayores cosas y de hecho yo creo que estamos preparados para dar ese salto. El mercado lo necesitaba, la gente lo necesitaba, los empresarios necesitaban hacer empresa con uno solo, yo solito, yo voy a hacer empresa, yo soy el gerente de mi compañía. Y en vez de estar discutiendo estas cosas anacrónicas, es que el contrato de compañía tiene que tener dos, bla, bla. Entonces, eso ya está superado, lo superamos con esta figura y me parece a mí que va a ayudar muchísimo a los emprendedores en términos generales y al país a dinamizarse, al país a entrar por este camino del desarrollo que tanto necesitamos. Es así, muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos, desde ahí también creo que es realmente una puerta al ecosistema maravilloso. Esto, el Doing Business, tal vez será un indicador aquí de los años que nos dices para ver cómo hemos avanzado y que realmente ver el impacto real de la SAP. Y bueno, les agradezco un montón a todos, a Esteban, mil gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que cualquier cosa sigan escribiendo a las redes de ahí. Nosotros vamos a tratar de seguir, aunque no estén en webinar, sacar todas las dudas para ustedes. Y bueno, cualquier cosa, sigan viendo que nuestra serie de webinars en este sentido para que puedan aprovechar este espacio justamente como con Esteban y con todos los técnicos y demás para su fortalecimiento. Les agradezco un montón, Esteban, te agradezco un montón. El gusto es mío, más bien, y como dije hace un momento, muchísimas gracias. Creo que estos espacios son sumamente necesarios y se pueden abordar muchísimos temas. Insisto, gracias nuevamente y estoy a las órdenes. Chao con todos, gracias.